Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren de maravilla hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación en las redes sociales y entre los fans de la pareja más querida, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, vamos a intentar descifrar si hay algún tipo de misterio o, mejor dicho, alguna señal que Kerem Bürsin podría estar enviando en relación a Hande Erçel. Sabemos que la relación entre ellos siempre ha sido objeto de atención y a menudo de especulaciones. Pero hoy, en lugar de solo especular, vamos a analizar ciertos detalles, ciertas publicaciones, ciertas interacciones que podrían estar indicando algo más profundo de lo que parece a simple vista. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les encanta seguir las dinámicas entre las celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar con todo el análisis y las pistas, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar a desgranar este misterio. Empecemos por lo más reciente y lo que ha avivado todas estas conversaciones. Hemos visto recientemente algunas publicaciones de Kerem Bürsin en sus redes sociales, particularmente en Instagram, que han sido interpretadas por muchos como posibles guiños o señales dirigidas a Hande Erçel. No hablamos de algo explícito, claro está, porque en el mundo de las celebridades, la sutileza es clave, ¿verdad? Pero sí de esos pequeños detalles que al juntarlos pintan un cuadro. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la frecuencia con la que Kerem ha estado compartiendo contenido que, de alguna manera, evoca momentos o temáticas asociadas a Hande. Por ejemplo, ha compartido varias historias y publicaciones con fragmentos de canciones que antes solían escuchar juntos o que mencionaban en entrevistas. No es una coincidencia que de repente empiece a publicar sobre ciertas melodías, especialmente cuando esas melodías estuvieron presentes en momentos clave de su relación o de su proyecto más icónico juntos. Además, ha habido publicaciones suyas donde aparece rodeado de elementos o paisajes que recuerdan a lugares donde compartieron momentos especiales. Piénsenlo, si uno está pensando en alguien o si hay un sentimiento que quiere expresar de forma indirecta, ¿no buscaría la forma de hacerlo a través de lo que comparte con el mundo? Es como dejar pequeñas migajas de pan para que quien sepa interpretarlas, las encuentre. Otro aspecto que no podemos ignorar son las sutiles referencias en entrevistas o en sus apariciones públicas. Aunque rara vez hablan directamente de su relación actual, a veces, en el contexto de hablar de proyectos pasados o de experiencias, dejan caer comentarios que los fanáticos más observadores captan al instante. Por ejemplo, Kerem ha hablado de la importancia de la conexión y de la influencia que ciertas personas tienen en su vida y en su trabajo. Y cuando se le pregunta sobre sus musas o inspiraciones, a veces su mirada, su tono de voz, o la forma en que elige sus palabras, sugieren que hay una persona muy especial detrás de esas reflexiones. No se trata de confirmar nada, sino de notar esas pequeñas señales que, juntas, crean un patrón. Es como si estuviera tejiendo una red de pequeñas pistas para aquellos que están prestando atención. Y créanme, los fans están prestando mucha atención. La comunidad de seguidores de esta pareja es una de las más activas y perspicaces del panorama de las celebridades turcas. Además de las publicaciones y las referencias, hay que considerar las interacciones. Aunque ya no interactúan públicamente de la misma manera que antes, de vez en cuando, un me gusta discreto, un comentario breve, o incluso el hecho de que sigan observando las publicaciones del otro pueden ser interpretados como gestos significativos. En el mundo digital, donde todo es tan público, incluso el silencio puede ser una comunicación. Y cuando hay una interrupción de ese silencio, por mínima que sea, se convierte en noticia. Hemos visto a Kerem dar me gusta a fotos de Hande o a publicaciones de proyectos en los que ella está involucrada. Estos actos que para un observador casual podrían pasar desapercibidos, para los fans son como destellos que encienden la chispa de la especulación. ¿Es una amistad platónica? ¿Es un recuerdo de tiempos pasados? ¿O es algo más? Y hablando de proyectos, es interesante notar cómo a veces, de forma curiosa, sus caminos profesionales parecen cruzarse o resonar de maneras inesperadas. No es que hayan vuelto a trabajar juntos recientemente, pero sí que las temáticas de sus proyectos actuales, o los mensajes que transmiten a través de ellos, a veces parecen tener un eco en lo que uno u otro ha expresado o ha vivido.
Es como si, a pesar de estar en caminos separados, sus trayectorias de alguna manera siguieran conectadas a un nivel más profundo. Esto podría ser otra forma de comunicación indirecta, donde uno expresa algo y, de alguna manera, el otro lo recibe y lo refleja en su propio espacio. Ahora, es importante ser claros, no estamos aquí para inventar o para crear noticias falsas. Estamos intentando analizar las señales que se presentan, las interpretaciones que surgen de la comunidad de fans, y buscar un posible hilo conductor. Las celebridades viven bajo un microscopio constante y cada gesto, cada publicación, cada silencio, es escrutado y analizado. Y en el caso de Andy y Kerem, dada la intensidad con la que vivieron su relación públicamente, es natural que cualquier atisbo de conexión, por sutil que sea, genere una gran expectativa. Uno de los argumentos más sólidos que presentan los fans para creer que hay algo más que una simple amistad o un recuerdo, se basa en la autenticidad que siempre se percibió en su relación. Cuando estaban juntos, su conexión parecía genuina, transparente. Y para muchos es difícil imaginar que una conexión tan fuerte se apague por completo sin dejar ningún rastro, ninguna influencia. Por lo tanto, cuando Kerem publica algo que evoca esos tiempos, o que parece resonar con lo que Andy está viviendo, muchos lo interpretan como una forma de mantener viva esa conexión, o de reconocer la importancia que ella sigue teniendo en su vida. Además, analicemos el contexto de sus carreras. Ambos son artistas muy exitosos y admirados. Y el arte, la actuación, a menudo se nutre de las experiencias vitales, de las emociones, de las personas que nos marcan. Es posible que Kerem, al hablar de sus proyectos o al compartir su día a día, esté, de forma inconsciente o consciente, procesando o expresando aspectos de su vida donde Andy jugó un papel importante. No se trata de aferrarse al pasado, sino de reconocer el impacto que las personas tienen en nuestro presente y en nuestro futuro. Hemos visto también cómo, en diferentes ocasiones, ambos han utilizado un lenguaje similar al hablar de sus expectativas en relaciones o en la vida. Por ejemplo, ambos han valorado la comprensión mutua, el apoyo incondicional, la libertad para ser uno mismo. Y cuando uno de ellos publica algo que refleja estos valores, los fans se preguntan, ¿está recordando a alguien que comparte estos mismos valores? ¿Está enviando un mensaje a esa persona? Es un juego de interpretación, lo sabemos. Y el factor de la distancia física, que ahora los separa en sus proyectos y en sus vidas, hace que estas señales indirectas sean aún más significativas. Si estuvieran juntos, no habría necesidad de estas señales. Pero al estar separados, cualquier gesto de conexión, por pequeño que sea, adquiere un peso mayor. Es como si el silencio y la distancia amplificaran el significado de esas pequeñas interacciones. Uno de los puntos que más se discute es si Kerem está intentando señalar algo a Andy, o si simplemente está expresando sus propios sentimientos o recuerdos de forma pública. La teoría de la señal para Andy implica que él está haciendo estas publicaciones con la esperanza de que ella las vea y las entienda, como una forma de comunicación entre ellos. La otra interpretación es que él está simplemente siendo él mismo, compartiendo lo que le resuena en ese momento, y que los fans son quienes le otorgan ese significado especial. Sin embargo, dada la historia de su relación y la forma en que siempre se han mostrado compatibles, muchos creen que hay una intención deliberada en sus publicaciones. Y no podemos olvidar el poder de las coincidencias. A veces, las cosas suceden de forma que parecen demasiado perfectas para ser casualidad. Por ejemplo, si Kerem publica una canción que Andy solía dedicarle, y justo en ese momento ella está pasando por una etapa personal que podría resonar con esa canción, los fans lo ven como una señal inequívoca. Si bien es cierto que debemos ser cautelosos con las coincidencias, cuando se repiten con cierta frecuencia, empiezan a construir un argumento. En resumen, las señales de las que hablamos se manifiestan a través de 1. Publicaciones en redes sociales uso de canciones, referencias a lugares o momentos que evocan su relación. 2. Interacciones en línea me gusta, o comentarios ocasionales en publicaciones mutuas o relacionadas. 3. Comentarios en entrevistas referencias sutiles a la importancia de ciertas personas o a valores compartidos. 4. Coincidencias temáticas resonancia entre sus proyectos actuales o sus mensajes públicos. 5. La percepción de autenticidad la fuerte convicción de los fans de que su conexión fue genuina y duradera. Es un mosaico de pequeños indicios que al unirse, crean una narrativa intrigante.
Y es precisamente esa intriga lo que mantiene a los fans tan comprometidos y esperanzados. Porque al final del día muchos se enamoraron de la historia de Ande y Kerem, y ver cualquier indicio de que esa historia podría tener un nuevo capítulo, o que la conexión perdura, es algo que ilusiona. Así que para concluir, podemos decir que si bien no hay una confirmación oficial ni declaraciones explícitas, las publicaciones recientes de Kerem Bürsin, combinadas con las interacciones pasadas y la percepción general de su conexión, han alimentado la idea de que podría haber señales, o al menos, un profundo respeto y recuerdo hacia Hande Erçel. Son pistas sutiles, interpretaciones de fans apasionados, y un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, la comunicación va mucho más allá de las palabras. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar esas posibles señales que Kerem Bürsin podría estar enviando, interpretando las publicaciones y las interacciones que han generado tanta conversación. Como hemos visto, no hay una respuesta definitiva, pero sí hay suficientes indicios para mantener viva la esperanza y la curiosidad de los fans. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí desentrañar estos pequeños misterios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay realmente señales de Kerem hacia Hande? ¿O creen que son simplemente interpretaciones de los fans? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de dejarle un asterisco gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para este canal. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Hande y Kerem, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.